Hola, buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a hablar de la capa de transporte. Lo que tiene la capa de transporte es que acepta los datos de la capa de aplicación y lo prepara para el direccionamiento de la capa de red. También lo que tiene la capa de transporte que también utiliza el direccionamiento de la capa de red para que después pueda llegar los datos de un punto a otro. Eso es lo que tiene la capa de transporte, que viene a ser que tomaría y aceptaría los datos que envía la capa de aplicación, y después eso es direccionado, esos datos que fue aceptado por la capa de aplicación es direccionado para la capa de red, y después de que haber sido direccionado, esos datos y esa dirección tiene que llegar de un punto a otro, sería transportado de un punto a otro por el medio de una computadora, sería por un medio, por un dispositivo final, ¿sí?, que es transportado de un punto a otro, esos datos. Eso es lo que hace la capa de transporte. También tiene la capa de transporte la segmentación de los datos. Hola, buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a hablar de la capa de transporte. Lo que tiene la capa de transporte es que acepta los datos de la capa de aplicación y lo prepara para el direccionamiento de la capa de red. También lo que tiene la capa de transporte que también utiliza el direccionamiento de la capa de red para que después pueda llegar los datos de un punto a otro. Eso es lo que tiene la capa de transporte, que viene a ser que tomaría y aceptaría los datos que envía la capa de aplicación, y después eso es direccionado, esos datos que fue aceptado por la capa de aplicación es direccionado para la capa de red, y después de que haber sido direccionado, esos datos y esa dirección tiene que llegar de un punto a otro, sería transportado de un punto a otro por el medio de una computadora, sería por un medio, por un dispositivo final, ¿sí?, que es transportado de un punto a otro, esos datos. Eso es lo que hace la capa de transporte. También tiene la capa de transporte la segmentación de los datos. También lo que tiene la capa de transporte que permite la segmentación de los datos para que pueda llegar de un dispositivo a otro. También tiene 4 funciones principales la capa de transporte, aparte de la segmentación de los datos. Eso es lo que tiene la capa de transporte. También lo que tiene la capa de transporte tiene el seguimiento de la comunicación individual entre medio de los dos hosts, de host de origen y host de destino, que sería que tiene el seguimiento individual de la comunicación entre medio de los hosts de origen y destino. Eso es lo que tiene también la capa de transporte.